Vaya. Hoy vamos a terminar de ver una parte de los joins. Vamos a hacer unas cuantas consultas más, son como 4 o 5 creo yo, o un poquito menos, y vamos a empezar después con funciones de agrupamiento. Ahora, para la gente que ha programado, no confundamos en funciones de agrupamiento con funciones, ya que en SQL se pueden hacer funciones similares a las de un lenguaje de programación propiamente. Entonces, eso es lo que es una gran diferencia. Igual, funciones con SQL las vamos a ver. Es el penúltimo tema que vamos a tocar. Ya eso lo veríamos si quedara tiempo mañana, si no, hasta el día viernes, y con eso cerraríamos, porque ya vimos un montón de cosas de SQL propiamente. Recordemos que la amplitud que tiene todo esto de la base de datos radica más que nada en el diseño, no tanto en la operación. Y también se puede ampliar bastante en el mantenimiento, pero mantenimiento no cabe dentro de lo que nosotros vamos a dar. Entonces, eso ya es tema aparte para otro curso. Probablemente en el futuro veamos si se da o no se da. Vaya, continuemos entonces con las consultas. Vamos a hacer otra consulta de join, siempre en el contexto que estamos trabajando, solo que en este caso vamos a mostrar los datos del socio ascendentemente con su perfil. Y vamos. Mientras escribe Walter la consulta, no sé si alguien tiene o quedó con dudas de ayer o si logró probar las consultas que hicimos y le funcionó y Ajá. todo bien. Aunque sea uno diga ahí, sí, yo probé o no probé, no importa. Solamente para tantear más o menos cómo van comprendiendo. Sí, Sí, te funcionaron. A mí me funcionaron, güey. Bien hecho, Chaneque. afirmo que todo bien, chivo, Le dio, todo correcto. le dio Ojalá derrame a que... este güey, Ah, afirmativo. ah, bueno, igual espero que los demás hayan probado también y les haya funcionado. Así, si no tienen dudas ahorita, le damos un solo ya, con la Con, que, con esta que sí. concuerdo. Ahora como tengo 3 pesos, escribo así. Todo bien. Don Beco, confirmo. Vaya, pues, démosle. La consulta dice mostrar los datos de socio de manera ascendente con todo y su perfil. ¿Va? Entonces, primero voy a poner qué es lo que voy a seleccionar y después voy a poner de dónde lo voy a seleccionar. Aquí yo quiero el ID socio, le voy a poner S al principio como alias. Quiero el nombre también, esos son los datos, y su perfil, que va a tener de alias P. Y le voy a poner un alias a la columna para que diga perfil asignado. Ahora, en el from voy a poner yo las tablas, pero hoy hay que pensar quién es mi tabla A y quién es mi tabla B para poder determinar cuál es el tipo de join con el que voy a trabajar, ¿no? Yo probé, pero no me funcionó la de mostrar las bibliotecas que terminen con vocal. Espérate. La que termine con vocal, así la probaste. O sea, creo que así se tuvo que haber mandado en el archivo. Sí, nombre, horario, biblioteca. Vale, si quieres después vemos antes de terminar, nos quedamos ya con la tuya. Igual la sesión de hoy no va a ser muy larga y vemos ahí el problema. Vaya, entonces como les decía ahorita, ¿ustedes qué tipo de join creen que deberíamos usar? Un left, left join, socio y luego perfil. ¿De verdad creen que es left? Vale, les voy a hacer caso, vamos a probar usando left. Dicen que primero socio
es left join perfil p on s.id socio igual a p.id, uy, aquí es ese id perfil, perdón, igual a p.id perfil, y lo vamos a ordenar ascendentemente según el id. Order by s.id socio ask. Ejecutamos esa consulta y nos está tirando las cosas así. Tiene está un, permítame. Vaya, aquí está el ID socio 1, 2, 3, 4, 5, 6 y están aquí todos sus elementos. Vaya, pero ¿por qué creen ustedes que tendría que ser un left join y no otro? Pero aquí podríamos probar también cambiando el tipo de join. Probemos qué pasa si yo uso un right. Un right join. Ejecuto. Y me está haciendo aparentemente lo mismo. Bueno, creo que no. Voy a poner la lupa porque está algo chiquito esto. Se alcanza a ver. Ahí me avisa vos más si Sí, se dicen si mira. sí o no, porque no veo el Sí, chat. se ven. Vale, entonces lo voy a hacer un poquito más pequeño. Vale, entonces aquí está mi consulta. Está CLG ID socio, su nombre, perfil, tal, perfil asignado. Y aquí en el primer dato está 1, Clemi Purcelow, y el perfil asignado es menor. Con el right join, hoy si hago aquí el left join, me va a estar poniendo, vamos a ver, qué feo es trabajar con lupa. La vamos a ejecutar y vemos que la consulta me está tirando prácticamente la misma cosa. Y eso pasa porque hay casos es que no importa si nosotros usamos un left o si usamos un right, vamos a llegar exactamente al mismo resultado. Esos casos donde no importa si uso un left o no importa si uso un right, es cuando yo puedo sustituir la consulta con joins con una simple igualación. Por ejemplo, poner en vez del join un where s.id perfil igual a p.id perfil. O sea, si yo hago esto de aquí, la consulta, ay, pero tendría que Te poner falta el el from. from. Ajá. Te voy a quitar la lupa que no puedo trabajar con esta onda. Vale. Si yo pongo el from y aquí con el where y ejecuto esta consulta, me está tirando otra vez la misma cosa. Entonces, aquí en este caso, si, o sea, si yo esta consulta me dijeran a mí usarla con joins, puedo hacer un left o puedo usar un right, no hay problema, porque yo quiero un conjunto bien definido. Porque interesa tener toda la información de socio y solo una parte de la de perfil. Más o menos, o sea, sí lo podría ver así. Confirmo. Vale, probemos con otra consulta. Ahorita tenemos la de mostrar todos los datos del socio. Hoy, vamos a ver. Vale, vamos a mostrar toda la info del socio que ha prestado algún ejemplar. Vamos a poner el con el nombre del ejemplar que haya prestado. También vamos a poner la fecha de adquisición, pero esta fecha de adquisición va a ser referente a cuando se adquirió el ejemplar, ¿va? No a cuando se hizo el préstamo. Ahora también vamos a mostrar ¿qué más podemos mostrar? La hora y fecha de entrega la podríamos poner del recurso, o sea, de lo que haya prestado y cuándo debe ser devuelto. Bueno, aquí sería la hora y fecha de entrega del ejemplar. También
para hacerlo un poquito más largo, con la info del recurso y cuándo debe ser devuelto. Entonces, estos datos son los que vamos a involucrar en la consulta. Voy a poner todo lo del select primero y me dicen a mí, mostrarme los datos del socio. Entonces, s.id socio, s.nombre. Y aquí me quedo con esto. Hoy yo quiero, como voy a estar usando también el nombre, el título del ejemplar y todo eso, le voy a poner un alias para que sea más descriptivo. Y aquí le voy a poner nombre del socio, ¿verdad? También voy a querer ver los datos del ejemplar y los datos del recurso, entonces le voy a poner primero el recurso, r.título, con un alias, as título recurso. Después vamos a poner la fecha de adquisición del ejemplar, entonces va a ser fecha. No, pero aquí sí le pusimos de nombre fecha add o fecha de adquisición, man. Es fecha. Fecha add, va. Sí. Va, fecha add, as fecha de adquisición, para no estar ocupando mucho espacio. Después habría que poner, ¿qué me falta? La hora de entrega, la fecha de entrega y la fecha de devolución, que eso ya es referente al préstamo. Entonces aquí vamos a poner p punto, hora de entrega, p punto fecha entrega y p punto fecha devolución. No sé si se llama así. De, no, quiero ver, creo que es devolución. Se llama devolución completo, Simón. Fecha de evolución. Vaya, entonces aquí solamente tengo el select. Hoy hay que ponerle cómo habría que involucrar los joins para poder hacer eso. La tabla principal con la que voy a trabajar en este caso va a ser socio. Socio S. Y voy a utilizar un left join con préstamo P. Ese left join va a ser para poder involucrar el préstamo que ha hecho cada socio. Y vamos a ponerle on s.id socio igual a p.id socio. Y después de esta consulta realizada, hay que hacer otro join. En este caso voy a hacer un inner join. Y aquí esto lo voy a poner así para que sea, para que tenga un contexto semántico. Alguien está queriendo entrar al Meet, permítanme. Vale. Ahora, como les decía, para que tenga un contexto semántico, lo voy a poner aquí abajito, el inner join. Y este inner join va a ser con ejemplar. Ejemplar E y la vamos a poner on p punto código de barra va a ser igual a e punto código de barra. Y con esta consulta también voy a hacer otro join para poder obtener los datos del recurso. En este caso va a ser un left join recurso R con R punto ID recurso igual a E punto ID recurso y los vamos a ordenar. Order by por el ID del socio lo vamos a ordenar ascendentemente. Ejecutamos esa consulta y vamos a tener aquí el ID del socio, el nombre del socio, el título del recurso que ha prestado, la fecha de adquisición del ejemplar, la hora que se le entregó, la fecha que se le entregó y cuándo lo tiene que devolver o cuándo lo tuvo que haber devuelto. Y de esta manera obtengo ya prácticamente aquí todos los datos propiamente. O sea, aquí esto corresponde a la cantidad de préstamos realizado. Entonces, esa es la manera en la que se ejecuta. ¿Hay alguna pregunta con esta consulta? Esta está un poquito más compleja porque tiene 3 joins en una sola. Son 3 joins y se están uniendo ya 4 tablas. Entonces, que lleva más lógica. ¿Para qué o qué? Acuérdense de tener el diagrama que crearon en SQL abierto para ir siguiendo también. Concuerdo. ¿Hay alguna pregunta o quieren continuar de una vez? Pues creo que no hay duda, güey. Démosle. ¿Dudas, preguntas? De verdad. Vale, creo que es una consulta de Joyce Tosqueda.
Y aquí vamos a mostrar la info de los socios que han reservado ejemplares. Y se necesita saber el... Vamos a ver. Aquí tendríamos que conocer el nombre del recurso o el título del recurso, la fecha de reserva y, bueno, fecha y hora de reserva. Vale, eso lo vamos a hacer siempre a través de joins. En el select vamos a poner aquí los elementos que quiero, ¿va? S.id socio, S.nombre. Voy a obviar ponerle alias ahorita. R.título. E.fecha. Bueno, la fecha de adquisición no nos la están pidiendo ahorita, pero si nos están pidiendo la hora de reserva, que está en... aquí a este le voy a poner res de reserva y el otro va a ser rec de título, de recurso. Entonces aquí está la hora de reserva y la fecha de reserva. Vale, por el momento estos son los datos. Y lo que vamos a hacer es que para que esta consulta quede un poquito más grande, también le vamos a poner el estado que tiene actualmente. Creo que aquí no lo voy a poner is.estado, sino que le voy a poner es.estado para ver no el código, sino el estado propiamente. Ahora vamos a poner from socio s y después vamos a hacer un left join con reserva r on Res después. sí, res on res.id reserva igual a s.id. No, perdón, es res.id socio igual a s.id socio. Y después de este left join vamos a hacer otro left join, pero en este caso con ejemplar on sería e.código barra igual a res.código de barra, porque en reserva donde se están involucrando estos elementos propiamente, ¿va? Ahora que ya hicimos el left join con ejemplar, vamos a hacer otro join para poder trabajar la parte del estado, y esta va a ser un inner join con historial is. Vamos a poner on is.código de barra igual a e.código de barra. Y ahora vamos a hacer el último join con... no sería el último, pero si hay que hacer otro join, sería otro... Vamos a ver. Si quiero involucrar el estado, aquí utilizaría un inner join también. Estado es on is.id estado igual a es.id estado. Y vamos a hacer el join con recurso, siempre inner join, recurso, rec, on rec.id recurso igual a e.id recurso, porque en ejemplares donde está ese elemento. Y aquí le voy a poner esto solamente para ser sumamente específico, pero lo ideal sería omitirlo. Vamos a modificar la consulta después, donde el ID sea 5 y es ID 5 porque el ID 5 es el que le ponemos al estado reservado o pedido, creo que es el nombre, no me acuerdo exactamente. Pedido. Order by ID socio ask. Espérate, vamos a ver, select todo from estado, creo que sí, pedido es el 5. Vaya, sí, 5 pedidos. Entonces ejecutamos esta consulta de aquí y vamos a obtener el ID del socio, el nombre, el título, la hora en la que se hizo la reserva, la fecha en la que se hizo la reserva y el estado, que pues, en todo caso es pedido, porque el usuario lo acaba de pedir. Entonces aquí esta consulta se puede optimizar de manera que no trabajemos... Bueno, si nosotros vamos a ver los datos que tenemos ahorita en historial, por ejemplo, select todo from historial. Aquí tenemos que en historial está la fecha del estado
código de barra, ID de estado y justificación. Ah, no, entonces no se podría porque nos están pidiendo propiamente y de una vez el fecha y hora de reserva, y eso está propiamente en la tabla de reserva. Si a nosotros solo nos pidieran, miren cuáles libros son, cuáles ejemplares son los que están reservados, entonces yo no necesito involucrar historial con reserva, solamente involucro reserva, solamente involucro historial para ver quiénes son los que tienen el estado de pedido. Y así es como yo debería hacerlo. Entonces, ahorita, por la cuestión de los datos que se han solicitado en el enunciadito de la consulta, sí vamos a involucrar todos estos elementos. ¿Hay alguna pregunta con eso? Algo que quisiera que repitiéramos, porque hoy son 2, 4, 5 joins. Son varias tablas, son 1, 2, 3, 4, son 6 tablas. Vamos a ver cuándo es inner. Más que nada guiándote en la imagen. Mira, la manera en la que a mí me gusta verlo es que te imagines un diagrama de Venn. ¿Conoces los diagramas de Venn? ¿Va? Bueno, creería que sí, porque eso se ven en discreta, que son los circulitos estos que involucran conjuntos. ¿Va? Entonces, un inner join es como que vos digas la intersección entre A y B. O sea, lo que hay en A y lo que hay en B. Nada más. Entonces, eso vos lo usás más que nada cuando querés involucrar como... Si lo ves en diagramas de Venn, sería así, lo que querés que esté en común. Si lo ves ya en cuanto a tablas, una manera fácil de identificarlo, los inner más que nada tienden a ser cuando nosotros vamos a usar tablas catálogo. Por ejemplo, en historial y estado. El estado es en historial tenemos un ID estado y en estado tenemos el estado propiamente. Y la tabla estado es la tabla catálogo que contiene todos los datos posibles de los estados. Entonces, siempre que vayan a hacer cositas así, es un inner join. De esa manera lo puedes identificar también. Ahora, no necesariamente toditos los casos van a ser con esos parámetros, digamos, o sea, con esa búsqueda. De más que nada te pones a adaptar con el diagrama de Venn, o sea, o lo pensás como diagrama de Venn o lo pensás buscando las tablas catálogo y esto. Entonces así es como lo identificas rápidamente. Chivo. Igual aquí esa consulta, si a alguien se le ocurre diferente, la puede hacer diferente también. No en o sea, ninguna consulta va a tener una única manera de poderse realizar, siempre hay más. Por ejemplo, puede ser alguien que no lo visualice como lo visualizamos nosotros, y los joins no los haya hecho left, sino que los haya hecho right y cambia el orden de las cosas. No hay problema. No hay un estándar para decir, todas las consultas tienen que ser exactamente así. Lo que se busca es que sea óptima y que funcione. Sea óptima en el sentido de que no vamos a hacer tremenda consulta, porque hay consultas que llegan a ser si los ponemos en línea, en unas 100 líneas, 200 líneas. Esa es una cosa exagerada. ¿Alguna ¿Alguien más otra? tiene dudas? Ajá, ¿alguna otra pregunta? Precio. Precio, concuerdo. No sé si interpreté mal la consulta a partir de los inner joins, según como entiendo, el último level entra una tabla con los ejemplares y la información, la tabla de recursos, ¿no? Pero al hacer el inner join, estás escribiendo todavía, bueno, espera. Precio. Para mí solo me traería otra tabla con otra intersección entre ambos. No se pierden los datos que veníamos trayendo en el left. Y como ya vimos que no, ¿por qué? ¿Cómo te explico?
te voy a intentar explicar así, vamos a ver. Espérame, creo que abrí lo que no era. Efectivamente. Vale. Lo vamos a ver siempre con diagramas de Venn porque para mí es la manera más fácil de visualizar las cosas. Y lo que vamos a ver es cómo se concatenan, podríamos decir, los joins entre sí. Entonces, vale, yo voy a tener, aquí yo tengo una tabla A y voy a tener una tabla B. Y la tabla A está aquí y la tabla B la voy a hacer de otro colorcito. La tabla B está acá. Vaya, si vos haces un left join prácticamente, lo que estarías tomando en cuenta sería esta parte que está aquí en A, esta parte que está en A y el pedacito que está en común en B. O sea, para poder involucrar los datos y relacionarlos. Este sería tu left join. Ahora, cuando vos aplicas otro join en un join, entonces esto se te convierte en una tabla C, podríamos llamarlo así. Y esa tabla C hoy contiene otros datos. Entonces, los que se han perdido, podríamos decir, sería todo lo verdecito de acá. Esto es lo que ya perdiste y no tomas en cuenta. Y eso no te interesa, porque si te interesara, entonces lo metieras en el join. Entonces, hoy aquí la tabla C y tenés otra tabla D, supongamos, y le aplicas otro join, por ejemplo, un inner, obtenés esto de aquí. Y la información que está acá se perdió y la información que está acá se perdió. Pero se perdió en el contexto de lo que te va a ir a mostrar en la consulta, no que ya no existe, porque las datas ahí están siempre. O sea, no es como que, vaya, no la tomen el join, entonces esos datos desaparecen de la tabla. No, lo que pasa es que ya no se van a mostrar en la consulta, porque al final, cuando nosotros ejecutamos una consulta, todo lo que hemos seleccionado se transfiere a algo que se llama una tabla temporal. Y esta tabla temporal se crea con las columnas y los datos que nosotros hayamos puesto. Las tablas temporales o se muestran o se guardan o se muestran y guardan, cualquiera de las tres cosas. En el caso de las consultas solo se muestran. Entonces, esos datos aquí van a venir a parar a la tabla temporal que te lo va a mostrar, pero lo que no tomaste va a seguir existiendo en su tabla propiamente. Entonces, por eso es que yo, por ejemplo, si aquí en la tabla A y tabla B involucré el A.pk con B.fk y después con la tabla C yo hice C.pk con D.pk y suponiendo que después hay otro join y que yo necesite volver a usar A, lo puedo hacer con APK igual a EFK porque esta columna es de la tabla A, no es de la tabla A join B. Por eso es que sí puedes tener la referencia propiamente los datos, pero no te lo muestra en la consulta. O sea, de esa manera como van medio trabajando los joins, no sé si me doy a entender o si te perdí más. Igual Sí. recordar que como vamos, para eso es que se hacen las igualaciones en el ON, porque vamos relacionando llave primaria con llave foránea de ambas tablas y no importa que vayamos haciendo otros inner porque la primera relación ya se ha creado. Entonces, si yo utilizo lo que te acaba de explicar Walter, mi tabla A, de nuevo con otra tabla que estoy haciendo otro join, la información de arriba ya está guardada. Entonces, ahora solo hago una nueva relación entre tablas y se sigue acumulando la información y se muestra obviamente lo que al final está solicitando. Entonces, no hay como pérdida de información. Concuerdo. La carita sorprendida. Para que hoy sí, chivo. Entonces, aprovechando que cayó el tema, vamos a ver un poquito de tablas temporales. O lo vemos de un solo con las funciones de agrupamiento. Yo digo que de un solo lo veamos. No sé, pero ahorita terminamos con los joins. No sé Sí. si tienen alguna duda. Ajá, esta es la última vez que vamos a tocar joins explicados. Si en algún otro momento necesitamos usarlo en la consulta, solo los vamos a poner, que no los vamos a No. explicar. Entonces aprovechen ahorita.
o dudas que traigan acarreadas de otro contenido que ya hayamos visto también, porque Sí, porque lo que se viene ahorita es bastante importante tener, no así dominado al 100%, pero sí bastante tener o sea, haber la, comprendido. haber comprendido una buena parte de lo que hemos hecho. Más que nada para mañana que vamos a ver su consulta ya, Ajá. que eso sí es bonito. Nel. ¿Tienen dudas? Si no, continuamos. ¿Para qué o qué? Ahí me avisan. Démosle una vez. Sigamos, chivo. Voy a Juegue, cerrar esta démosle. chingadera, voy a cerrar esto. Vale, lo que vamos a ver ahorita son funciones de agregación o funciones de agrupamiento, como ustedes quieran llamarla. Vienen siendo prácticamente la misma onda. Ahora, dentro de las más conocidas está sum, average, count, Min, max, min, max, pero separado. bueno, min, max. Min, max. eh, Existen otras, pero es más, ni siquiera min, max se tienden a utilizar. O sea, solo count, average y sum son las comunísimas con las que vamos a trabajar. Min, max no se tienden a tocar, la verdad. Entonces, una función de agrupamiento para lo que nos sirve a nosotros es A poner, agregar Javi e Into también. O sea, no, para pero ponerlos ahí. suave. Pero eso lo voy a meter ya cuando lo vayamos explicando. No. Como les estaba diciendo, la función de agrupamiento sirve para que nosotros podamos agrupar y operar de cierta manera un conjunto de datos, dependiendo de condiciones de agrupamiento. O sea, eso es lo que nos dice nosotros. Siempre que vayamos a usar una función de agrupamiento, va a ir con algo, una cláusula llamada group by. Por el momento solo escuchémosla y no hay problema. Si no sabemos qué es, ya la vamos a ver en la consulta. Ahora, ¿qué tipos de consultas podemos hacer cuando nos dicen que, por ejemplo, suma? Podemos hacer la suma de los salarios de todos los empleados en una sola consulta. Podemos hacer la suma del salario de un empleado con sus bonos, o algo así. El average nos sirve para sacar promedios, por ejemplo, el promedio de salario pagados en septiembre del 2020, algún ejemplo. Para el count, lo que nos sirve a nosotros, es más, el count creería yo que es la de agrupamiento más útil de todas estas, y nos permite saber o contar cuántas veces existe algo adentro de nuestra tabla o consulta. Por ejemplo, si a nosotros nos piden sacar la cantidad de reservas del socio N o del socio En X algún mes en específico. en octubre, digamos. Entonces aquí usamos un count porque vamos a contar cuántas ocurrencias hay según la condición dada. Entonces, para eso nos sirven las funciones de agrupamiento, cosas que no podemos hacer con una consulta normal. Entonces, veamos un ejemplo. Por ejemplo, vamos a, bueno, voy a borrar esto de aquí. ¿Qué? Vamos a mostrar el promedio monetario de las multas asignadas en cada colección. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar las funciones de agrupamiento en la consulta. Vamos a poner select from, aquí en este caso voy a poner from de una vez porque solo va a ser una tabla, from colección C, y aquí voy a poner C punto nombre, porque no me sirve nada a mí mostrar el promedio y todo eso si no voy a mostrar de quién es, obviamente. C punto nombre, y después voy a poner un concat para poder concatenarle el signo de dólar aquí a lo que vaya a mostrar, y le voy a concatenar ya la función de agrupamiento propiamente, que es ABG de average, y lo que voy a poner es C.multa, o sea que voy a sacar el promedio y
como esta columna no tiene un nombre porque se le están aplicando operaciones, le vamos a poner un alias, promedio, multas, from colección C, y le voy a poner order by promedio multas. Vale, si yo ejecuto esta consulta así, me va a tirar un error, porque me dice column colección punto nombre, no es, o sea, es inválida en el select porque no está contenida en una función de agregación o de agrupamiento o en una cláusula group by. ¿Qué significa esto? A grosso modo y de manera súper sencilla, todo lo que no sea una función de agrupamiento tiene que estar en un group by. Y el group by va después del from y antes del order by. Entonces, ¿cuál de estas columnas no está en una función de agrupamiento? El nombre, entonces vamos a poner c.nombre, aquí es minúscula, y hoy la voy a volver a ejecutar la consulta y ya me va a tirar el promedio propiamente de la colección, el promedio de la colección juvenil, el del video, novela, ensayo, investigación y periódico. Eso es lo que está haciendo la función de agrupamiento. Va a ir a buscar a todos los elementos. Lo podemos ver de esta manera. Lo cerré. Voy a volver a poner este cosito para escribir. Veámoslo de esta manera. Yo tengo aquí en una tabla 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Tengo A de $20, supongamos, B de $10, A de 15, voy a tener un C de 2, un C de 3 y un C de 4. Vaya. Cuando nosotros ponemos la función, la cláusula group by, lo que hace es que voy a agrupar a todos los elementos según la condición. ¿Y cuál condición es la que se está usando? Allá estábamos usando el nombre, entonces aquí también vamos a agrupar por nombre. Entonces lo que va a hacer ahorita el SQL es que va a tomar todos los A y los va a convertir en un propio dato. Voy a tomar todos los B y los voy a convertir en otro dato. En B solo hay uno. Y de ahí voy a tomar todos los C. Voy a tomar todos los C y los voy a convertir en uno. Pero ¿por qué los puedo convertir en uno? Porque sus columnas, una de sus columnas se está agrupando de alguna manera. Y en este caso sería con una función de agrupamiento. Entonces aquí lo que se está sacando es un agrupamiento de tipo average de el 20 y de 15, porque son los datos que tiene A. Ahora aquí en B se está sacando un promedio, pero únicamente de 10. Y ahora aquí en C se está sacando otro promedio, pero este promedio sería de 2, de 3 y de 4. Entonces, cuando yo hago la consulta, yo vería aquí A y el promedio promedio de 20 y 15. Pongámosle un 17 y algo. 17. Aquí en B yo vería 10 y aquí en C yo vería, digamos, 4 y 3 son 7, 9. No, en B sería 5, ¿no? No, porque solo hay uno. Ah, sí, sí. Y aquí en C sería como un 3 más o menos, 3 punto algo. Entonces, así es como se nos mostraría en el SQL. O sea, esto ya iría agrupado según la cláusula group by y según la función que estamos ejecutando. No sé si se entiende, o sea, me doy a entender con lo que les acabo de explicar. Sí. Sí, precio. Ah, eso lo hubiéramos puesto. En vez de promedio multas, precio lo hubiéramos puesto. ¿Alguna otra pregunta? O sea, algo. Precio. Acuérdense también de las condiciones que para utilizar, si yo estoy utilizando una función de agregación, todo lo que no esté en una función de agregación lo tengo que colocar en el group by. Confirmo. Y que el group by no puede ir al final. O sea, sí puede ir al final de la consulta en el caso en el que a mí no me pidan ordenar los datos, ¿verdad? Pero si a mí me los piden ordenar, primero tengo que poner el group by y luego el order by, así es el orden.
Si no, Concuerdo, no funciona la consulta. concuerdo por dos. Vaya, ¿qué dicen, gente? ¿Se comprende o no se comprende o qué piensas? Sim. Sim que Amul pregunta modo serio. Ajá. ¿Qué? ¿Qué? No, eso ya se ha visto en la primera materia. Eh, Mm, sí, no es que se ve, sí se va a ver nuevo contenido, obviamente, pero esto sí es propio del primer curso. triggers. Mira, triggers que te valgan madre, eso no lo vas a usar. Vaya, es que vaya, les voy a decir algo y eso ténganlo bastante en cuenta. De base de datos, lo que se pretende que ustedes conozcan y ni siquiera que lo manejen, sino que tengan la noción de es que existe SQL y que se puede hacer a patita. Pero la gran realidad de toda la vida y cualquier lugar a donde vayas a trabajar, de desarrollar página web, que vas a desarrollar un sistema, una API, vas a hacer del backend, de donde sea que vayas a ir a trabajar, a menos que seas administrador de base de datos propiamente, o sea, eso, exceptuémoslo, no vas a trabajar SQL y no vas a hacer, por ejemplo, lo que se vio en Po, a ustedes se les enseña de que, vaya, se conecta a la base de datos con la cadena de conexión y de ahí ustedes hacen consulta, pa, y hacen comando, o sea, la consulta la ponen como tal en esta cosa, pero más que nada es para que ustedes vayan desarrollando la lógica, porque es parte del programa. Pero, como les digo yo, en la realidad eso te lo hacen los frameworks, o sea, suponiendo que estás trabajando en una base de datos no relacional, te lo hace Mongoose. Si estás trabajando en una base de datos relacional de SQL Server, te lo hace Entity Framework. Si estás trabajando en una base de datos de Postgres, te lo hace SQLize. Todo, o sea, vos lo único que haces es invocar una función y eso ya se encarga de hacerlo todo. Incluso hay frameworks más potentes que vos solo creas los objetos del modelo de la base de datos, que eso es parte de la capa del dominio de un programa, y te genera la base de datos propiamente, o sea, no te complicas en hacer todo eso. Entonces, triggers, procedimientos almacenados, bueno, procedimientos almacenados, eso sí es útil, pero más que nada los triggers y las consultas y todo esto deja de tener importancia, no, no es necesario que lo conozcas. Es más, te aprecias más como persona no conociéndolo, no porque sea difícil, sino porque vas a perder el tiempo sabiéndolo. Pero sí, exceptuando la gente que trabaja como administradora de base de datos propiamente, ¿verdad? O que está buscando ese, ese ámbito, ese rubro. Hey, no te preocupes si vos no lo sabes o nada, no importa que no estudiemos, dice. No, que lo conozcan, les digo yo, no que lo dominen. Por toda la ladita. Ah, por Meco, te voy a sacar, me estás incitando al desorden. Ay, no, vidrio. Bueno, igual ya va a entrar de regreso. Vale, entonces, regresemos y veamos otro ejemplo con otra función de agrupamiento, ¿verdad? Um, vaya, vamos a mostrar el promedio de días disponibles para préstamo de cada colección. Voy a seleccionar bueno, voy a poner el from colección C y aquí voy a poner C.nombre y aquí solamente voy a poner la average porque no lo voy a concatenar a un signo de dólar y yo quiero el promedio de qué, de los días, y los días están en la columna préstamo. As promedio días, aquí sí le voy a poner un alias from colección C. Y ahora, ¿qué tengo que poner en el group by? A ver, raza.
ese punto nombre. Group by ese punto nombre. Ejecutamos esto y el promedio de días es para ensayo 28, para investigación 28, para juvenil 28, para novela 30, para periódico 28 y para video 29. Y aquí ya usé yo la función de agrupamiento. Probemos con otra. Hoy no voy a mostrar el promedio, sino que voy a mostrar un total. Vamos a trabajar con ¿qué? El total de multas asignadas a cada colección. Y aquí en este caso sí lo vamos a meter con signo de dólar. Vaya. From colección C. Yo voy a poner C.nombre. Y aquí vamos a poner concat. Y voy a concatenar el signo de dólar. ¿A qué se lo voy a concatenar? A sum, porque entonces aquí yo lo que tengo que hacer es sumar. Y lo que quiero sumar serían las multas. O sea, C.multa. As total de multas. From colección C, group by C.nombre. Se pueden concatenar palabras o solo caracteres. Se pueden concatenar lo que sea. Por ejemplo, aquí le voy a poner precio. Y ejecutamos esto. Y aquí está precio y la suma, precio y la suma, precio y la suma. Y así en todo. Entonces aquí lo que estamos haciendo con esta consulta prácticamente es que suponiendo, o sea, sumar, o sea, imagínate el Excel, o sea, esto es la manera más fácil de verlo en Excel, cuando vos le das en autosuma, te genera la suma de todas las columnas que tenés seleccionadas. Entonces eso es lo que hace el zoom, para que no lo vean tan complicado. ¿Alguna pregunta, Raza? A ver, o continuamos. Ahorita creo que unas... que unas 2 o 3 consultas más y terminamos. Seguí, web. A tus órdenes, Chaneque. Vale, démosle entonces. Hoy vamos a vale, vamos a trabajar con condicional siempre y lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar el total de multas asignadas, pero aquí vamos a poner los data solo las menores a las menores a $200. Entonces voy a tomar aquí el select, el from, y aquí voy a poner select c.nombre con aquí vale, lo vamos a poner con el concat y le voy a explicar algo. Aquí le vamos a poner signo de dólar y el sum de c.multa as total de multas from colección C group by c.nombre. Vaya, prácticamente ahorita tenemos la consulta de arriba. ¿Qué le agregarán ustedes para meter la condición? O sea, ¿cómo escribieran prácticamente la condición para que solo se muestren las menores a $200? No, porque 1200 no le estás poniendo a dónde sacar el mínimo, ya le estás diciendo que el mínimo va a ser 200. Where total sea menor a 200. Nel. A ver qué más.
¿Alguna otra cosa que se les ocurra? where.c.multa min 200. No, vaya, es que la función min lo que te hace es encontrar el mínimo de un conjunto de datos. No le pasas parámetros. Una tabla temporal donde guardes el valor de la multa. Sí, se puede hacer, pero será complicarnos. Hay otra manera más fácil de hacerlo. Ah, vaya, aquí lo que vamos a hacer es que yo voy a usar un where. Vamos a probar con el where, a ver qué tal, como nos decía el men de la dita, solo que aquí el güey se le fue la onda, porque no está total, sino que total de multas. Ese es el alias que tiene. Y si yo le pongo el alias aquí, que sea menor a 200, esto como tal me va a dar problemas. ¿Por qué? Porque si te fijas total de multas, ¿qué es? ¿Qué tipo crees que tiene? Si escribí las tres palabras me va a dar una en poli. Vale, pero ¿qué tipo tiene ahorita total de multas? Es un varchar, o sea, está concatenado, entonces no lo puedo poner aquí. ¿Qué tendría que poner aquí yo? Tendría que poner el sum, ¿verdad? Sum c.multa. Ahora, vamos a ver si de verdad es con un where. Ejecuto esto y me dice aquí, en un agregado no puedo poner el where a menos que tenga una subconsulta. Si no, tengo que usar yo una cláusula llamada having. El having lo que nos dice a nosotros es, vaya, te voy a permitir meter una condición en una función de agregamiento. Eso, más que nada. Le metemos el... Ah, pero el having va después del group by. O sea, primero va el group by, después va el having. El punto y coma se lo quito. Y este sería el condicional. Cuando yo voy a meter una condición para una función de agrupamiento o una cláusula que tenga el group by, no uso el where, sino que uso el having. Eso más que nada, solo hace la sustitución. Y hoy lo vamos a ordenar. Total de multas. Ask. Uy, ejecutamos esto. Y hoy aquí vemos todas las multas menores a $200. No se alcanza a ver, pero la primera dice 177.65 y la otra dice 177.80. Entonces la cláusula having es bastante importante porque así es como yo puedo meter condicionales en lugares donde estoy usando funciones de agrupamiento. ¿Hay alguna pregunta, Raza? Todo bien. Confirmo. ¿Alguien más que confirme si todo bien? O sea, el having es como un where para funciones. Sí, sí. Solo que, solo que para funciones es muy general, para funciones de agrupamiento. O sea, sí, sí. Si fuera examen y me decís solo funciones, te lo pongo malo. Tendría que ser funciones de agrupamiento. Chivo. Vaya, hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ver un poquitito de tablas temporales, porque esto es algo sumamente sencillo. Si a mí me... vaya, no es algo que de verdad te vayan a pedir, va, pero si a mí me dijeran crear una tabla temporal con los datos de la anterior consulta, lo que tengo que hacer yo es que esto se me guarde en una tabla propia que yo pueda consultar.
Las tablas temporales son aquellas que existen siempre y cuando exista la sesión del servidor de la base de datos. Media vez se apaga, se reinicia o cualquier otra cosa, esa tabla muere. Por eso es que se llama temporal. Vale. Si yo quiero guardar una consulta en una tabla temporal, lo que yo voy a ponerle después de el select sería otra, otra cláusula que sería into. Y le voy a poner into y le voy a poner el nombre de la tabla. Y aquí va a ser total multas. Y ahí está el from, el group by, y el having, y el order by. Lo ejecuto. Y aquí me dice 2 filas afectadas. Y no me muestra nada. ¿Por qué no me muestra nada? Porque yo le dije que esta consulta metela en esta tabla. Si yo no le pongo el into, entonces lo que me dice es mostrarla aquí abajito. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para ver qué es lo que hay en esa tabla? Select todo from total multas. Lo ejecuto y hoy aquí están esos datos en esta tabla propiamente. De esa manera yo puedo crear una tabla temporal. Eso nada más. O sea, eso es toda la lógica de la tabla temporal. No hay, no hay donde perdernos o puya, qué complicado. No sé si tienen alguna pregunta de eso. Más que todo, la utilidad de las tablas temporales es porque, por ejemplo, yo estoy manipulando varias veces o creando varias consultas o trabajo bajo la misma consulta o una consulta parecida, por ejemplo, yo hago una tabla temporal para tener esa información como ya guardada, ¿verdad? Y Eso sale en el diagrama. estoy manipulando todo lo demás. No, estas consultas no te salen en el diagrama porque no están relacionadas con ninguna. O sea, solo son. Es como que yo te diga que todas. Estás escribiendo vos en Word, por ejemplo. Estás escribiendo ahí tu biografía y de repente se te ocurre una idea y vos decir, vaya, esta idea no la quiero perder. Entonces la voy a anotar en un bloc de notas aparte y voy a seguir trabajando. O sea, ese bloc de notas no tiene nada que ver con tu documento. Así serían las consultas, las tablas temporales. O sea, no tienen nada que ver con la base de datos. Solamente es para tener por ahí, por algún lugar guardados esos elementos. Bueno, veamos la última consulta de hoy y vamos a trabajar con el count. Lo que vamos a hacer con esta consulta es, vamos a mostrar la cantidad de penalizaciones de cada socio. Select from y lo que sea que va a ir después. El from, aquí en este caso va a ser penalización P. Y aquí voy a mostrar la información del socio. Entonces voy a poner s.id socio, s.nombre y después el count de. Y ya le voy a poner qué es lo que vamos a meter en el count. Solo que aquí tendría que ser yo un full join con socio s con s.id socio igual a p.id socio. Y vamos a poner el group by de una vez, s.id socio, s.nombre y el order by s.id socio ask. Vaya, ¿qué pondrían ustedes adentro del count? ¿A alguien se le ocurre? P.id penalización. Probemos. P.id penalización, ejecuto esto. Y mirar la consulta, está toda rara. 001101 no sé cuánto. Y aquí lo que vamos a hacer es, bueno, voy a volver a poner la lupa aunque no me gusta. Vaya,
¿Cómo puedo verificar yo si esta columna está correcta? Mira aquí el ID 5. El ID 5 tiene 1. O sea, aquí dice 1. Voy a ir a hacer un select todo from penalización. La ejecuto. Y aquí el ID socio. No, espérate, no era ese ID. No sé cuál era el socio que tenía 2 penalizaciones, no te acordás. El- Ah, vaya, no sé si era el último, de los no, últimos ID. no me No me acuerdo cuál acuerdo. era el socio que tenía 2 penalizaciones, pero aquí prácticamente lo que vas a contar no es el ID de la penalización, sino que vas a contar el ID del socio. Cuántas veces lo encontrás, pero en la tabla penalización. Esa es la manera en la cual vas a contar siempre. Ahora es que había un vato que tenía 2 penalizaciones, pero no me acuerdo quién era. Vale, pero ¿cuál es la lógica en el count y por qué vas a contar? Si vos haces el select from penalización, aquí lo que tenés que ver, si pones ID penalización, va a contar cuántos IDs existen. Vaya, IDs existen, solo hay 9. No puedes ordenar por el count para el güey, al suave. Aquí en el, ¿cómo se llama? Te me perdí que te estaba diciendo. Ah, vaya, que aquí Que- en esto lo que vas a estar haciendo es contando nada más cuántos ID de penalización existen en socio. Pero eso no es correcto. Lo que tenés que contar es cuántos ID socios hay en penalización. Esa es la manera en la que tienes que contar, porque esto es lo que te dice cuántas veces lo han penalizado, cuántas veces encontrás la repetición del ID del socio, no cuántas veces encontrás el ID de penalización, porque al final cada uno lo vas a encontrar una vez. Solo que... Pero era en otra consulta de espera, préstamo, que creo que había uno que tenía dos. espérate, ajá, sí, Moon. Creo que la de préstamo era. Vaya, vamos a hacer de una vez la de préstamo, vamos a mostrar la cantidad de préstamos de cada socio. No, con P.ID penalización contaría cuántas veces existe El el ID ID, el penalización. ID penalización y como cada uno existe solo una vez, se los vamos a cerrar así. Select from, bueno, select, Entonces, la tabla penalización tiene el ID socio, ahí sí va a contar las ocurrencias de un mismo ID y ya lo extrae como con conteo, ¿verdad? Cuántas veces se presenta en esa tabla. sería from préstamo P, full join, socio S, on, voy a copiar esto que es la misma onda al final. Esto de aquí sería lo mismo prácticamente. El on, el group by, el order by y... Ah, vaya, aquí le vamos a cambiar el order by, ya no va a ser por ese ID socio, sino que por préstamos, para poder ver los datos. Ah, sí, creo que aquí era un vato que había prestado 2 veces. Ajá, aquí hay un waiver. Este men ha prestado 2 veces. Si vos te vas a la tabla préstamos y contás manualmente cuántas veces encontrás el ID 5, entonces vas a ver que está 2 veces. O sea, eso es lo que hace. Vamos a ver, creo que en préstamos no hemos metido muchos datos, va. El, En préstamos hay el préstamo, préstamo. hay 22 elementos. Vaya, le voy a poner la lupa otra vez. Vaya, vamos a con... Espérate, lo voy a ordenar por el ID socio. Ah, no, no era esto. Fue aquí, ese. Vaya, aquí está ordenada por ID socio. Entonces, lo que hace el count es que te va a buscar la columna que vos le hayas puesto y va a ver cuántas veces encuentra el mismo elemento. Por ejemplo, aquí en el count para el ID del socio 2 me lo va a tirar una vez. Para el ID del socio 5 me va a tirar 2 porque aquí hay 2. Para el del 7 me lo va a tirar 1, 1, 1, 1, 1, 1 y aquí para todos estos 1 porque ya ninguno más se está repitiendo. Esa es la manera en la cual trabaja el count, o sea, eso es como lo hace. Ahora, probemos insertando otro elemento, por ejemplo, insert into préstamo,
sería ID socio, código de barra, fecha de entrega y hora de entrega y fecha de evolución. Uy, aquí me comí la coma. Values y voy a insertar el socio 5, el código de barra, esto lo voy a copiar aquí, lo voy a pegar, la fecha de entrega, que 05, primero mes va, Primero es, sí, un mes. 5/20/2020, hora de entrega 23 pm, esto es inventado, obviamente no, bueno, 23 nada más, porque ya están 24 horas, y fecha de devolución. Aquí tendría que ver cuánto es el tiempo de préstamo de esta colección. Como aquí este dato solo lo estoy diciendo para probar, le voy a poner cualquier cosa. Le voy a poner el 6 del 20 del 2020. Y voy a volver a insertar para este men otros cuantos elementos más. No importa si tienen exactamente el mismo dato. Lo inserto en préstamo y me dice 4 filas afectadas. Hoy vuelvo a ejecutar la consulta para ver cuántas veces ha prestado este socio. Y si nos vamos a ver aquí, esta persona ha prestado 6 veces, porque 6 veces encontró el ID de este güey en la tabla. Si yo ejecuto otra vez aquí, tengo 5 5 5 5 5 5. O sea, eso es lo que te hace el count. Vas a contar la repetición según tu referencia. En este caso, la referencia es la FK, ID socio. De esa manera es como trabaja el count. Estamos bien, raza. ¿Hay alguna pregunta? Vale, si ya no tienen preguntas y nada más, nos vamos a quedar hasta aquí hoy. Ya se pueden retirar. Pasen feliz día. Hamul.